Buenos días, queridos alumnos del curso de Bibliología y Hermenéutica del Seminario Teológico Bautista de Lima. En esta quinta sesión vamos a continuar hablando acerca de las implicaciones de la inspiración. La semana pasada, cuando consideramos la primera sesión, la sesión 4 de las implicaciones de la inspiración, vimos acerca de la definición en sí misma de la inspiración y qué significaba el hecho de que la palabra de Dios era inspirada por Dios, era literalmente soplada por Dios, y vimos que Dios había puesto las palabras, las ideas y las palabras correctas, concretas, en los escritores que él utilizó a lo largo de los siglos, de tal manera que todas y cada una de las palabras que estaban registradas en los autógrafos, los escritos originales, eran pues las palabras de Dios. Eso no significa que las traducciones modernas no sean la palabra de Dios, pero consideramos la inspiración algo realizado a los autógrafos y por medio de la preservación de la palabra de Dios, que ese es un tema que vamos a ver más adelante. Dios ha prometido y ha cumplido preservar su palabra a través de los siglos, aunque no tengamos los autógrafos por medio de las copias y por medio de los manuscritos y por medio de las traducciones que han llegado hasta nuestros días. Pero esa no es la única de las implicaciones en la inspiración. Podemos ver que del hecho o de la verdad de que la palabra es, o la Biblia es la palabra de Dios, se desprenden muchas otras más doctrinas o muchas otras más enseñanzas. Como por ejemplo, si nosotros creemos, y es verdad, que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, entonces vamos a creer también que la Biblia tiene una calidad de autoritativa, de normativa. Eso quiere decir, la Biblia es la máxima autoridad de fe y práctica del creyente. También vamos a entender o vamos a creer que Dios ha comunicado su mensaje de una forma clara, de tal manera que hasta un niño o un hombre sencillo lo puede entender. Es cierto, hay algunas porciones de las escrituras que pueden ser difíciles de entender, pero en un sentido general, toda la revelación especial de la palabra de Dios es clara, es entendible, se puede comprender. ¿Qué más? También vamos a ver la veracidad de las escrituras, ¿no? Dado que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y proviene de Dios, entonces sus palabras tienen que ser verdad, porque son el reflejo de su autor. Entonces la palabra de Dios es verdad. También vemos que la Biblia es relevante. ¿En qué sentido? Habla a todas las áreas de la vida del ser humano. Si bien es cierto, la semana pasada habíamos dicho que la Biblia no es un libro científico, no es un tratado histórico, no tiene eso como propósito, pero sí la Biblia es verdad y es clara en cuanto a todos los temas que toca y todos los temas son relevantes a la vida del ser humano. También historicidad. La Biblia es cierta en cuanto a los temas históricos que narra y que relata. Y si bien es cierto, muchos hombres han tratado de socavar la autoridad de las escrituras a considerar que la Biblia narra cuentos o fábulas, los descubrimientos arqueológicos a lo largo de los años han justamente validado lo que la Biblia ya hace muchos siglos enseña, ¿verdad? Con respecto a los temas de historia. También otra implicación de la inspiración de la Biblia es que la Biblia está viva. Recordemos lo que dice el libro de los Hebreos capítulo 4 verso 12. ¿No? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos, ¿no? Y los huesos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La Biblia está viva, no es un libro humano cualquiera, no es una producción humana. Si bien es cierto, el hombre ha tenido su parte al momento de compilar las ideas, la Biblia es un libro vivo, y es vivo porque es la palabra del Dios vivo, y por ello tiene poder. Y hay muchas más implicaciones que vamos a irlas mencionando a lo largo del curso, pero
Por ahora, centrémonos en estas que son las más importantes, llamémoslas así, las que necesitamos tener muy claro para no caer en el error de pensar en el ministerio que necesitamos algo más, hacer, aparte de la Biblia, para poder inspirar. Y este es un peligro, hermanos. Si yo quiero aconsejarles y quiero animarles a que en el ministerio que ustedes ya están realizando o que van a realizar en el futuro, siempre consideren como única y suficiente herramienta para ministrar a las personas, para cuidar de su propia vida espiritual, para adorar a Dios y para servir a Dios, la palabra de Dios. Hay muchos libros, comentarios, textos escritos por autores muy doctos que nos pueden ayudar, nos pueden dar claridad, es cierto, pero no son vitales. El servidor del Señor necesita sí o sí la palabra de Dios y sobre eso debe basar su ministerio. Y eso debe ser lo más importante. Lo digo porque en el ministerio a veces ocurre la tentación de muchas personas a decir, bueno, no sé cómo aconsejar, entonces mejor envío a la gente al psicólogo o doy algunas charlas motivacionales y comenzamos a tocar o a tratar temas de psicología, temas más correspondientes a la administración o más correspondientes a la publicidad y ya no tanto a la enseñanza bíblica. Y cuando nosotros siempre queremos o caemos en el error de combinar las ciencias de este mundo con la palabra de Dios, vamos a terminar relegando las escrituras a un segundo plano. Y esa justamente no es la idea, porque la Biblia es suficiente para todo problema y necesidad del ser humano. Vamos a seguir viendo eso a lo largo de este curso, pero cabe esta aclaración como una pequeña introducción. Wayne Grudem, un teólogo contemporáneo de este siglo, en su libro Teología Sistemática, página 74, dice: la autoridad de las escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las escrituras es o equivale a no creer o desobedecer a Dios. Es correcto, es así. La Biblia es la palabra de Dios. Al yo desobedecer la Biblia, estoy desobedeciendo a Dios directamente, porque la Biblia es la palabra de Dios. Por eso la Biblia tiene ese carácter de autoritativa, porque no es la palabra de un hombre, no es el mandato delegado, ¿verdad?, de un hombre que recibió autoridad de Dios. No, es la palabra directa de Dios. Si bien es cierto, el hombre es el instrumento humano por medio del cual las Sagradas Escrituras han llegado a este mundo, la fuente, autor original, el autor de la Biblia es Dios. Los autores no son hombres, el autor es Dios. Los escritores son hombres, pero el autor es Dios. Entonces, la autoridad de las Escrituras debe ser reafirmada, debe de ser creída, debe de ser predicada en nuestros ministerios. Hay un documento que también hemos colgado en la herramienta Moodle para que usted lo pueda leer. No hay una tarea necesariamente con respecto a ese documento, pero es muy interesante que lo puedas leer. Lo he colgado ahí para que tú puedas leerlo. Es la Declaración de Chicago, que es un concilio que se ha realizado en estos 10 últimos años, acerca de la inerrancia, de la inerrabilidad bíblica. Entonces, muchos teólogos y pastores y creyentes se reunieron para poder meditar y poder redefinir el concepto de la inerrancia bíblica y presentar una defensa unificada, una defensa pues sostenible, una defensa bien pensada acerca con respecto a los ataques que la Biblia recibe a lo largo de los siglos. Muchos hombres, muchos pensamientos y filosofías han atacado la veracidad de las escrituras, acusando a la Biblia de tener errores, de tener contradicciones, de tener discrepancias. Y uno de los acuerdos, porque hubieron muchos acuerdos, y tú puedes ver ahí en ese documento, uno de los muchos acuerdos a los que se llegó, después de escudriñar las escrituras y después de considerar las diferentes posiciones y diferentes acercamientos que estos teólogos y hombres tenían con respecto a la palabra de Dios, es lo siguiente, que está ahí en pantalla. Las Sagradas Escrituras, siendo la palabra del propio Dios, escrita por hombres preparados y dirigidos por su espíritu, tienen autoridad divina, infalible en todos los temas que tocan. Deben ser obedecidas como mandamientos de Dios en todo lo que ellas requieren y deben ser acogidas como garantía de Dios en todo lo que prometen. Entonces, qué maravilloso, porque aquí estamos mezclando o estamos considerando dos atributos de la Biblia. Uno, la autoridad,
¿verdad? Este carácter normativo, este carácter autoritativo que tiene la Biblia. La Biblia no nos da consejos, nos da mandamientos. La Biblia no nos da sugerencias. La palabra de Dios, sus mandatos, sus leyes, sus preceptos, no son sugerencias dadas al hombre, son mandatos dados al hombre que tienen resultados palpables y tangibles en este mundo. Si yo obedezco a la palabra de Dios, pues voy a recibir las bendiciones que ella promete. Y si desobedezco a la palabra de Dios, voy a experimentar las consecuencias de mi desobediencia, de mi pecado. Y la otra característica que se ve en este artículo es justamente la veracidad, ¿no? Eh, Cuando Dios promete algo en su palabra, Él lo va a cumplir. Recuerda lo que dice la Escritura en Números capítulo 21. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor Jesús le dijo a su Padre en Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal: Señor, tú eres verdad, tú eres santo, tu palabra es verdad, ¿no? Entonces, la Biblia es verdad, hermano, en todo lo que dice, y tiene autoridad en todo lo que toca. Todos los temas que trata, tiene autoridad. Entonces, si la Biblia habla de matrimonio, y habla de matrimonio ciertamente, Primera de Pedro 3, vamos a Efesios capítulo 5, Mateo capítulo 19, Génesis capítulo 2, eh, es y tiene autoridad divina infalible. Entonces, ¿a dónde debo de ir yo para saber cómo dirigir mi matrimonio de una manera agradable a Dios? A la Biblia, porque la Biblia tiene autoridad divina. Pueden haber muchos libros humanos, pueden haber muchas terapias familiares, consejos profesionales o pseudo profesionales que quieran darnos consejos con respecto a la familia, pero la autoridad divina infalible, perfecta, que nos da no solamente el diseño de Dios para el matrimonio, sino el propósito de Dios para el matrimonio y la vivencia que debe tener un matrimonio que agrada a Dios, pues solamente lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Entonces, si yo como ministro, si yo como consejero, si yo como predicador, si yo como pastor, necesito tener un acercamiento certero a las personas y poder ministrarles en temas como matrimonio, como sexualidad, como finanzas, como temas espirituales, como consejería para hábitos ocultos o pecados o adicciones. Entonces yo tengo que ir a la palabra de Dios. Tengo que darme el trabajo de escudriñarla, tengo que darme el trabajo de buscar, leer, indagar, orar, también considerar otros escritos de hombres que han estudiado estos temas, pero sobre todo tener mi base en la palabra de Dios, porque allí voy a encontrar los principios que tienen autoridad divina para estos temas. En el momento en que nosotros fundemos nuestro ministerio sobre la palabra de Dios, y eso demanda, hermanos, un estudio pues sincero, honesto, preparado, y por eso estamos estudiando bibliología y hermenéutica, porque queremos redescubrir esta ciencia, este arte, que es estudiar e interpretar la palabra de Dios. Ahorita estamos viendo temas un poco más teóricos, tal vez, pero sin embargo no por ello menos importantes. Pero cuando lleguemos a la mitad del curso vamos a entrar en una parte eminentemente práctica, porque vamos a comenzar a ver los principios hermenéuticos para una buena interpretación. Entonces, si bien es cierto, ahorita estamos practicando con el método del arqueo y tal vez no nos quede muy claro para algunos de ustedes, yo les aseguro que en la medida que comencemos a entrar cada vez más en los principios hermenéuticos y en la práctica, que ya es su responsabilidad, vamos a poder interpretar mejor las escrituras y poder aplicarlas de una mejor manera a mi propia vida y al ministerio que Dios me ha dado. Autoridad de la Biblia, que es uno de los temas que justamente menciona el texto, el párrafo este de la Declaración de Chicago que acabamos de leer. La implicación lógica de la inspiración de la Biblia es que, si, ya lo había mencionado, ¿verdad? Si la Biblia es la palabra de Dios y Dios es la máxima autoridad de esta creación, entonces la Biblia es también la máxima autoridad, porque son las palabras del mismo Dios. Y la Biblia tiene esa calidad de autoritativa y normativa. Eso quiere decir que todo lo que la Biblia dice es lo que el creyente debe de hacer. Ahora, esto pues eh, requiere entender que las enseñanzas en la Biblia son por precepto o por ejemplo, ¿verdad? Hay muchos mandamientos directos de la Escritura, cosas que el creyente debe de hacer. Y en otras, la Biblia no habla directamente, pero nos da ejemplo de cómo podemos hacerlo. En otros casos,
los asuntos tratados están ligados a la coyuntura del tiempo y de las costumbres de esa época en la cual se escribió, pero siempre podemos ir a los principios que subyacen bajo esos ejemplos, y esos principios sí son eternos. Vamos a ver más adelante a qué me refiero, pero hay que ser muy cuidadosos al momento de poder leer la Biblia y poder obtener los principios para mi vida, pero lo que sí yo puedo decir es que cada mandamiento directo o cada principio que yo puedo obtener de algún ejemplo, de algún caso, de alguna narración, tiene la calidad de autoritativa y de normativa porque son las palabras de Dios. Entonces la Biblia al final se vuelve o es la regla final de fe y de conducta de todo ser humano, ¿verdad? Y tal vez usted no habrá vivido esto, pero yo nací en una iglesia hace 19 años atrás, donde lamentablemente la máxima autoridad de lo que era o debía hacer la iglesia era sobre todo los estatutos, ¿no? El libro de acuerdos con el cual se había fundado la iglesia, más que la Biblia. Y cuando comenzamos a poner ideas humanas, estatutos o principios organizativos, que si bien es cierto, ayudan para el trabajo diario de la iglesia, pero cuando comenzamos a poner esas cosas, estatutos, acuerdos, normas, tradiciones, o la opinión del pastor, o la opinión de un hermano, cuando comenzamos a poner esas cosas por encima de la palabra de Dios, entonces estamos errando en el sentido de dejar que ya no sea la Biblia la máxima autoridad, la suprema autoridad en la vida de todo creyente y en la vida de la iglesia, sino que ya eh, ideas de hombres se vuelven la máxima autoridad. Y nunca nada bueno puede salir de eso. Porque el Señor mismo, el Señor Jesús, el Señor mismo, siendo Dios, se sometió a su palabra, se sometió a la palabra de Dios. Recuerden el relato de Mateo capítulo 4, cuando Jesús es llevado al desierto y es tentado por el enemigo, por Satanás. El Señor Jesús siempre le responde apelando a la autoridad de la palabra como cosa innegable, ¿no? Cuando Satanás le tentaba constantemente con respecto a la comida, con respecto a su protección, con respecto a las riquezas del mundo, el Señor Jesús simplemente decía, categóricamente, escrito está. Y lo que está escrito es lo que debe de hacerse, es lo que debe de suceder. Si el Señor Jesús se sometió a la autoridad de su palabra, pues con mucha mayor razón, hermanos, nosotros como creyentes, ¿verdad? Tenemos que someternos a la palabra de Dios. Tenemos que considerar escrito está. Y si escrito está, por ejemplo, que el creyente debe de cumplir la gran comisión, pues el creyente debe de cumplir la gran comisión. Si escrito está que el creyente debe de huir de la fornicación, pues eso es lo que debe de hacer. Y así, porque la Biblia tiene ese carácter, tiene esa autoridad. Las grandes promesas de la Biblia, las grandes y maravillosas promesas de la palabra de Dios siempre están asociadas a una condición y la condición siempre está relacionada a la obediencia a Dios, a la sujeción a su palabra y, y al hecho de que nosotros nos apeguemos en todo lo posible a lo que la palabra de Dios manda. Josué capítulo 1, verso 8, este verso que yo te animo a que lo memorices si es que no lo has memorizado aún, ¿no? Que nos habla de que tenemos que sujetarnos, tenemos que memorizar constantemente las escrituras. Salmos capítulo número 1, otro texto muy parecido a Josué 1.8, donde vemos que la bendición del hombre que es justo no se basa tanto en su habilidad para conseguir las cosas, sino básicamente en su capacidad de permanecer en la palabra de Dios. Entonces, Josué 1.8, Salmo capítulo 1, nos habla de que todo nos va a ir bien, de que vamos a ser prosperados a la manera de Dios, pero ¿cuándo? Pues cuando memorizamos la palabra de Dios, cuando nunca se aparta de nuestra boca este libro de la ley, y eso es muy importante de tener en cuenta. Santiago capítulo 1, verso 22 nos dice que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. ¿Por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos. El leer la Biblia
El creerla significa obedecerla. Y recuerda, el desobedecer la escritura es desobedecer a Dios. El oír la palabra, pero no hacer la palabra, equivale a una falta de respeto hacia Dios, porque estoy oyendo sus palabras, pero no estoy prestando atención. ¿No te gustaría a ti que tú conversaras con alguna persona y estés hablando y hablando y hablando y dando recomendaciones o consejería? De repente, imagínate que estás hablando con un aconsejado y tu aconsejado ¿no? Te mira, pero no te está prestando atención, ¿no? Se para y se va, no, ni siquiera te responde, ni siquiera sabe si te escuchó, y no creo que te sentirías muy bien, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos eso, cuando no prestamos atención a la palabra de Dios y no obedecemos lo que Dios nos dice, es una falta de respeto hacia Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versos 15, si me amáis, ¿qué tenemos que hacer? Cantar más, ¿verdad? Si me amáis, bien mamás. Si me amáis, eh, vístete como creyente. No. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. ¿No? El guardar los mandamientos del Señor es someternos a su autoridad y significa amarle. Amarle como nuestro Padre, como nuestro Señor, como la fuente de nuestra vida. Otra cosa que también quiero considerar con ustedes es la veracidad de la Biblia, ¿no? Al ser la Biblia la palabra de Dios y Dios ser verdad, la Biblia tiene que ser verdad también. Dios no va en contra de su carácter. Dios siendo santo, puro, alejado de todo lo malo, dice el Padre de las Luces, de que no viene ninguna sombra ni nada malo. No puede emitir palabras mentirosas o engañosas. Las palabras de Dios son puras, son santas. Y eso podemos verlo en muchos pasajes de la palabra del Señor. ¿Cómo podemos analizar o cómo podemos considerar la veracidad de la palabra de Dios? En primer lugar, porque han habido testigos presenciales. Los mismos hombres de Dios que presenciaron todas las cosas que luego registraron en la Biblia son testigos presenciales. Los apóstoles del Señor, los discípulos del Señor, vieron con sus propios ojos lo que escribían, ¿no? Por ejemplo, Hechos, el Evangelio de Lucas, es una crónica de alguien, de un testigo de primera mano, ¿no? Lucas, el médico amado, que estuvo allí, presente en los hechos. Él viajaba con Pablo, estuvo registrando todo lo que sucedía. Entonces, habían testigos presenciales, aquellos que comieron y aquellos que bebieron con el Señor Jesús. Entonces, no hablamos de una narración separada por medio de los siglos, sino hablamos de una narración fundamentada en la observación de aquellos que estuvieron y que vieron todo lo que había sucedido, ¿verdad? Es lo que nos dice el apóstol Pedro. Ahora, ¿qué más? También podemos verlo a través de las profecías cumplidas. Las profecías cumplidas nos muestran la veracidad de los mensajes de los profetas, que fueron quienes anunciaron estas cosas. Y, por ejemplo, ¿no? la caída de Jerusalén en el 70 por mano del general Tito es el cumplimiento de las palabras de Jesús sobre Jerusalén muchos años antes. Y muchas otras profecías más que tardaríamos mucho tiempo en mencionarlas todas, pero cada profecía cumplida a lo largo del tiempo es una evidencia de que la palabra de Dios es verdad y una garantía de que las profecías que aún no se han cumplido, pues también van a encontrar su cumplimiento en el momento debido. Hay algunas fuentes seculares, no creyentes, investigadores, estudiosos, historiadores, como Josefo, Plinio el Joven y diversos descubrimientos arqueológicos que nos dan fe de que justamente las narraciones de la Biblia son verdad. Se han encontrado descubrimientos arqueológicos que datan de los tiempos bíblicos y que justamente nos dan la idea o nos dan el cuadro de personajes que vivieron en los tiempos que la Biblia narra.
Lo que en su momento no se creía o se pensaban como personajes imaginarios, justamente a lo largo del tiempo, por los descubrimientos arqueológicos, se ha validado, o se valida y se sigue validando que todo lo que Dios dice en su palabra es verdad. Y por último, la fuente más importante para poder creer en la veracidad de la Biblia es el Espíritu de Dios. La verdad es esta. El hombre incrédulo, por más argumentos y por más razones que se le pueda presentar para considerar o para que considere la Biblia como la máxima autoridad y como la verdad de Dios para su vida, no lo va a creer, a menos que el Espíritu de Dios le dé testimonio y le lleve y le capacite para creerlo. Y eso significa que tiene que nacer de nuevo, ¿no? Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Mira, por ejemplo, por favor, lo que dice Juan Calvino en su libro Institución de la Vida Cristiana. El testimonio del Espíritu es más excelente que toda razón, porque así como solo Dios es un testigo adecuado de sí mismo en su palabra, la palabra no encontrará aceptación en los corazones de los hombres antes de ser sellada por el testimonio interno del Espíritu. ¿A qué se está refiriendo en este caso Juan Calvino? Bueno, lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Eh, para poder aceptar la veracidad de las Escrituras, para poder abrazar la verdad de las Escrituras como lo que es la palabra de Dios, la autoridad máxima del creyente, la fuente para nuestra vida, necesitamos la obra interior del Espíritu Santo, que nos capacita, que nos da la fe para creer que justamente lo que la Biblia reclama es así, que es la palabra de Dios. Y ahí entramos en lo que es la obra del Espíritu de Dios, ¿no? La obra del Espíritu Santo al convencer al hombre. El incrédulo por sí mismo no puede someterse a Dios, no puede someterse a su palabra, porque no tiene fe, porque no cree. Pero el Espíritu de Dios nos dice en la Escritura que convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Y es el Espíritu de Dios el que ilumina el corazón del hombre, es el Espíritu de Dios que capacita para que el hombre pueda creer y pueda entender. De lo contrario, el hombre no puede entender, no puede creer, no puede abrazar la verdad de la palabra del Señor. Entonces, algo que toda persona necesita en primer lugar para poder abrazar todas estas doctrinas que estamos enseñando es el testimonio interno, la presencia interna, la morada del Espíritu de Dios. ¿Qué más se nos dice con respecto a esto? Al estudiar la Biblia, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Necesitamos la guía de Dios, necesitamos la iluminación del Espíritu de Dios para abrazar la verdad, para creer la verdad, para tener fe y obedecer lo que Dios nos dice. Pero el ministerio iluminador del Espíritu Santo no anula la necesidad de dones espirituales como el de maestro, como el de predicador, ¿no? Si bien es cierto, la Escritura nos dice que cuando hemos recibido este nuevo corazón ya no tenemos necesidad de, de que nadie nos enseñe. El apóstol Juan decía que la unción misma nos enseña todas las cosas, ¿no? Y esta unción que hemos recibido de Dios, eso no significa que yo, con el Espíritu Santo en mi interior, no necesito de nadie para poder aprender. No, eso no es cierto. Lo que nos da el Espíritu Santo es la capacidad y la potencialidad de entender toda la palabra de Dios. Pero el mismo Espíritu de Dios hace eso por medio de su obra interna y también por medio de hombres dotados por él mismo, con dones, como los de enseñanza, como los de predicación, hombres que han sido dotados para entender la palabra de Dios y explicarla correctamente. Y esa es una de las maneras como las cuales el Espíritu de Dios enseña a su iglesia.
Y al enseñar la palabra de Dios, vuelvo a repetir, siempre tenemos que comprender la diferencia entre la autoridad histórica y autoridad normativa de la palabra de Dios. ¿Qué se refiere a esto? Hace un instante les mencioné que la Biblia nos enseña por ejemplo, nos enseña por precepto, y nosotros tenemos que comprender que algunas de las enseñanzas de la Biblia están ligadas a un tema coyuntural del momento en el cual se dio. Por ejemplo, Éxodo capítulo 34, verso 26. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿No? Esta es una ordenanza propia de esa época. Muy pocas personas, pienso yo, hoy comerían un cabrito no nato. Y aún así, esta ordenanza es una orden propia de ese tiempo. Otro ejemplo, Deuteronomio capítulo 14, verso 21. ¿No? Es lo mismo. Ninguna cosa mortecina comeréis, al extranjero que esté en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla, o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Otro ejemplo, cuando Pablo nos habla en 1 Corintios que la mujer no debe de cortarse el cabello, porque su cabello es símbolo de sujeción, de autoridad por causa de los ángeles, también tenemos que entender, así como en el caso del cabrito cocido en la leche de su madre, que estamos hablando de temas coyunturales, de temas propios a la sociedad de esa época y que definitivamente hoy son un poco difíciles de aplicar porque nadie come un cabrito cocido en la leche de su madre y porque las mujeres hoy, las mujeres creyentes, tienen libertad para tener el cabello suelto, para cortarse el cabello, no hay ningún problema. ¿Cuál es el principio? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender allí? En primer lugar, en el caso del cabrito cocido en la leche de su madre, cuando leemos Deuteronomio 14, 21, dice claramente, ¿no? No coman ninguna cosa mortecina, no coman un cabrito cocido en la leche de su madre y otros mandamientos más que están allí, pero la razón es porque ustedes son pueblo santo para Jehová su Dios. Aquí el asunto es la santidad. Ese es el principio eterno, la santidad. Las cuestiones coyunturales y culturales, para esa época se expresaba la santidad de esa manera. Hoy, como vuelvo a repetir, ni siquiera somos una sociedad agrícola, no sé dónde podríamos encontrar un cabrito no nato, nunca he sabido de eso, pero la santidad la expresamos de otra manera, ¿verdad? Guardándonos, por ejemplo, ¿no? de programas de televisión que le llaman televisión basura, y otras cosas más, cosas que no habían en esa época, por ejemplo, ¿no? Entonces, el principio es la santidad. La manera como se expresa varía según las sociedades. En el caso de las mujeres que se cortan el cabello o no se cortan el cabello, bueno, en esa época así se expresaba la sumisión. Hoy en día, las mujeres creyentes tienen libertad para cortarse el cabello o no puedo dejárselo cortar. El asunto no es ese, el asunto es la sujeción. Porque conocemos muchas mujeres que no se cortan el cabello nunca, pero no son para nada sujetas a sus maridos. No tiene nada que ver con un peinado, sino tiene que ver con una actitud del corazón. Y eso es lo que tenemos que nosotros comprender. Entonces, el Espíritu Santo nos puede convencer, nos puede iluminar, nos puede dar capacidad para comprender la Biblia, pero también está en el creyente el poder aplicar esas verdades a su vida diaria y el poder confiar, uno, en el ministerio del Espíritu de Dios en su propia vida, y dos, en hombres que Dios mismo ha levantado, hombres dotados con ministerios de enseñanza, de predicación, que estudian las escrituras, exponen las escrituras y por medio de ellos la iglesia es edificada. Entonces es muy importante lo que Dios obra en cada creyente, pero también es muy importante los hombres que Dios mismo levanta para edificar a su iglesia. Y el ministerio de estos hombres dotados por Dios para la enseñanza no tendría sentido si no fuera porque la Biblia es clara. Si la Biblia fuera un manual críptico escrito para solamente algunos eruditos,
pues solamente una, una élite podría comprenderlo. Pero no es así. La Biblia está al alcance de todos. La Biblia nos enseña que la Biblia hace sabio al sencillo, que da sabiduría al simple, y eso es importante de poder entender. Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 7, ¿cuál es el mandamiento? ¿No? Que esta ley, y repetirás estas palabras a tus hijos, estando en el camino, en la casa, al acostarte, al levantarte, en todos los lugares, ¿no? Entonces, si los padres tenían la responsabilidad de enseñar a sus hijos la palabra de Dios, entonces estamos hablando de enseñanzas que aún los niños pueden entender. Entonces, la palabra de Dios es clara. Todos pueden entenderla, todos los que la buscan con sinceridad, que quieren obedecer, todos los que desean y buscan la ayuda del Señor. Aún así, vuelvo a repetir, eso no quita que hay pasajes de difícil entendimiento. El mismo Pedro, el mismo apóstol Pedro reconoce que entre los escritos de Pablo hay algunos temas, algunos pasajes difíciles de poder comprender. Pero no son la regla, sino la excepción, y no están relacionados a temas doctrinales que tengan que ver con la salvación, sino a temas más bien periféricos. Entonces, ¿y qué hacemos con esos pasajes que presentan retos para la interpretación? Bueno, ahí justamente entra la labor de los hombres capacitados por Dios, ¿no? Hombres que han seguido estudios, hombres que han sido dotados por Dios con dones espirituales de enseñanza, de predicación, de sabiduría, que tienen el tiempo y tienen la dedicación para meterse en los idiomas originales y mirar y poder entender mejor la palabra de Dios y poder escribir comentarios, poder escribir referencias, manuales, textos que ayudan a la iglesia en su conjunto a poder entender la palabra del Señor. Pero lo que quiero que podamos siempre tener claro, es que la Biblia es clara. La Biblia es clara. Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Salmo 19, 7 dice: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, el mandamiento del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. La Biblia es clara, hermano. Pablo le dijo a Timoteo que las Sagradas Escrituras le podían hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, en cuanto a temas de salvación, en cuanto a temas de la voluntad de Dios para nuestras vidas, la Biblia es clara. Sin embargo, como vuelvo a repetir, hay algunos pasajes que presentan retos en la interpretación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿O en qué pasajes se presentan retos para la interpretación? En pasajes que no tengan que ver con la salvación o nuestro crecimiento espiritual, ya lo mencioné. Son más bien temas periféricos, ¿no? Por ejemplo, 1 Corintios 15, 29, Pablo habla acerca del bautismo por los muertos, ¿no? Es el único lugar donde se menciona eso y ha generado multitud de controversias, pero no es un tema doctrinal, no es un tema que tenga que ver con la salvación, mejor dicho, sino es un tema periférico. Primera de Pedro 3, del 18 al 20, nos habla acerca de Jesús descendiendo y predicando a los espíritus encarcelados, y se han generado multitud de teorías con respecto a esto: quiénes son esos espíritus encarcelados, a quién estaba predicando el Señor, hubo un evangelismo en el infierno, y bueno, es un tema definitivamente interesante de poder escudriñar, y hay algunas posturas ya que tienen o tratan de dar una solución con respecto a esto, pero no hablamos de un tema de salvación, no es un requisito para la salvación, no tiene nada que ver con nuestro crecimiento espiritual, sino son temas periféricos. Apocalipsis 13, 18 también, ¿verdad? El que tiene entendimiento dice: cuenta el número de la bestia, el número de hombres, su número es 666. Y se han tejido multitud de teorías. ¿Qué significa el 666? Hasta algunos nombres le han dado valores de números, si significaba Nerón, significaba Hitler. Bueno, podríamos pasar todo el día hablando de ese famoso número, pero esa no es la idea, ¿no? La idea de ese pasaje, o la idea de lo que Juan nos está enseñando ahí, tiene que ver con temas de los últimos tiempos, de los juicios de Dios hacia la humanidad. Y estos temas curiosos, en verdad, pero periféricos, no deberían entretenernos demasiado al punto de caer en el error,
¿verdad? Hay temas que seguramente los vamos a conocer ya estando en la presencia de Dios. La Escritura dice: las cosas reveladas son para nosotros, pero las ocultas son para Jehová. Así que hay algunas cosas que Dios ha reservado en sí mismo, no mostrarlas claramente a los hombres y definitivamente en su momento las sabremos. Eso no nos da libertad para ignorar y ser ociosos en el proceso de interpretación de la Biblia, porque para eso existe esta ciencia de la hermenéutica bíblica y las reglas y principios de la interpretación. Entonces, nuestro afán y nuestra labor como maestros, como predicadores, como consejeros debe ser esforzarnos en interpretar bien la palabra y interpretarla bien, porque una mala interpretación, una mala aplicación de las reglas hermenéuticas, pues también va a generar una interpretación errada y hasta puede producir una herejía, ¿no? Y podemos tomar un pasaje muy sencillo, pero al final terminar haciendo toda una enseñanza falsa de eso. Y también tener cuidado con una interpretación sesgada, por unos lentes doctrinales preconcebidos, ¿no? Si yo creo, por ejemplo, que la iglesia no va a pasar la tribulación, yo debería de creerlo después de haber estudiado la Biblia y haber obtenido esa conclusión. Pero si yo me acerco a la Biblia con ese concepto preconcebido, voy a ignorar pasajes que presentan retos para esa postura. Por si acaso yo creo que la iglesia no va a pasar la tribulación, no voy a pensar que no. Yo creo que la iglesia no va a pasar la tribulación, pero lo he creído porque he escudriñado y he visto los pasajes, también he visto los pasajes que plantean retos a esta postura, pero sopesando y viéndolo a la luz de la revelación del Señor, pues creo y mi convicción personal es que la iglesia no va a pasar la tribulación porque ya hemos sido salvos de la ira, porque la tribulación es un tiempo más que nada para Israel y por muchas otras razones más que no viene al caso mencionar porque no es el tema del curso, pero lo muestro como un ejemplo para interpretar correctamente y sin dejarnos llevar por sesgos doctrinales de mi denominación, de mi iglesia, que pudieran afectar un acercamiento honesto a la palabra de Dios. Dice Arthur Pink, o decía Arthur Pink, con algunas excepciones, es el estado de nuestro corazón y no la oscuridad del lenguaje de la Biblia lo que nos impide entender el significado de algunas porciones de las Escrituras. Como le mencioné hace un instante, ¿no? Vamos a entender si queremos saber, si queremos amar a Dios, si queremos acercarnos con ese corazón humilde de recibir la palabra de Dios, pues vamos a entender. Si me acerco con un corazón orgulloso, si me acerco con un corazón contencioso, si me acerco dispuesto a no obedecer o simplemente dispuesto a entretenerme o a conocer algunas cosas novedosas, pero no obedecer, pues voy a terminar chocándome contra mi propia pared al no poder comprender realmente el espíritu de la palabra de Dios. Me voy a entretener en las formas nada más. Algunas conclusiones de Wayne Grudem que es interesante poderlas leer y se las comparto. La claridad de las escrituras me indica que sus doctrinas pueden ser enseñadas de una manera que la gente común y corriente puede entenderlas. Eso ya lo habíamos visto. La claridad es una cualidad de la Biblia, no de sus lectores, quienes varía mucho en su comprensión. Eso es muy interesante, ¿no? La puede leer un doctor, la puede leer un hombre de mucha edad, lo puede leer un muchachito, la puede leer un ama de casa, la puede leer un profesional, la puede leer un técnico y la va a entender porque la Biblia es clara. La Biblia afirma que es comprensible, pero no todo de un viaje. Eso quiere decir que no necesariamente la primera vez que leamos la escritura vamos a entenderlo todo. Y eso es bueno porque si no, ya no la leeríamos nuevamente. Pero justamente por eso el creyente debe de leer constantemente la palabra de Dios y meditar en ella. Y poco a poco sus habilidades de comprensión y de percepción espiritual van a ir creciendo conforme va creciendo espiritualmente. La Biblia afirma que es comprensible, pero no sin esfuerzo. Por supuesto, como toda labor intelectual humana, requiere la disciplina, del esfuerzo, del estudio, de la memorización, de la meditación. No puedo pensar que voy a entender la Biblia si la leo como si estuviese leyendo un periódico cualquiera, ¿no? Necesito un espacio tranquilo,
necesito estar sosegado en mi corazón, necesito estar en oración y leer la palabra de Dios con ese corazón dispuesto a entender y dispuesto a obedecer. La Biblia afirma que es comprensible, pero no sin medios ordinarios. ¿A qué es esto o cómo así? Bueno, ahí justamente nos menciona las herramientas o los instrumentos que Dios ha provisto para poder entender su palabra. Como por ejemplo, el uso de traducciones. Si yo solamente tengo un Nuevo Testamento en griego, pues va a ser poco lo que pueda entender, si es que no tengo dominio de ese idioma. Necesito una traducción en mi idioma nativo. Me va a ayudar. Me va a ayudar también a escuchar a maestros, a predicadores de la palabra de Dios, hombres con mucha experiencia y recorrido espiritual que han leído, han estudiado y pueden explicarme la Biblia. También es bueno contar con comentarios bíblicos, con conceptos de interpretación y con el consejo también de otros hermanos. No voy a pensar que solamente yo puedo conocer la verdad sin necesidad de nadie. Necesitamos herramientas y Dios nos ha provisto de esas herramientas para poder comprender la Biblia de tal modo que no hay excusa, no hay excusa, hermano, para poderlo comprender. Tal vez algunas personas dirán, bueno, pero yo no tengo dinero para comprar un léxico, un diccionario bíblico, son un poco caros, es cierto, algunos pueden ser un poco elevados en su precio, pero tenemos el Internet y muchas herramientas bíblicas ahora y comentarios y libros se encuentran allí, en esa red, al alcance de todos, al alcance de cualquiera que desea estudiar. Entonces la Biblia es comprensible, pero nos ayudan mucho los medios que Dios ha provisto, como esos que acabo de mencionar. La Biblia afirma que es comprensible, pero no sin la disposición del lector en obedecerla. Necesito tener el corazón de obedecerlo. La Biblia afirma que es comprensible, pero no sin la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia afirma que es comprensible, pero no sin la mala interpretación del lector, y ahí tiene que haber una buena interpretación. La Biblia afirma que es comprensible, pero no totalmente, minuciosamente, ¿no? Pues justamente por el hecho de que hay algunos detalles que son un poco oscuros o que son un poco de difícil interpretación. Porque, hermanos, la Biblia ha sido escrita hace muchos siglos atrás, en un ambiente completamente diferente a este, con costumbres completamente diferentes a las nuestras, dirigidas a personas que hace muchos siglos que no viven. La labor del predicador, del maestro, es entender la Biblia en el contexto original en la que fue escrita y luego traer esa realidad, esa verdad de Dios a este mundo y aplicarla a esta realidad, a nuestra realidad, al 2018. Entonces es un reto realmente hacerlo, pero no es un reto imposible. Se puede lograr con la ayuda del Espíritu de Dios y con mucho esfuerzo y dedicación. Y yo quiero aprovechar esto para agradecerles, hermanos, el esfuerzo que hacen en hacer sus tareas, en conectarse y ver los videos. Y sé que a veces algunos se pueden extender un poco y practicar en la herramienta. Y de verdad, desde aquí, hermanos, aunque sea de un modo virtual, quiero estrecharle su mano, darle un abrazo y decirle, hermano, gracias por el esfuerzo que estás haciendo. Gracias porque la inversión que estás haciendo en tiempo y en esfuerzo se te va a ver redituada en un crecimiento de tu ministerio y en la capacidad que vas a tener aumentada de poder ser de mayor bendición a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Y, y tiene mucho que ver para un buen ministerio el rol de los académicos, ¿no? De los maestros, de los estudiosos de la palabra de Dios. Dice, ellos pueden enseñar la Biblia con claridad y comunicar su contenido a otros, ¿no? Porque tienen esos dones, porque han sido capacitados de esa manera. Pueden explorar nuevas esferas de comprensión de las enseñanzas de la Biblia, justamente porque estudian teología sistemática, porque estudian las doctrinas con detalle y ven las diferentes posturas, no se centran solo en una, sino que ven diferentes posturas y evalúan y analizan y contrastan y pueden llegar a una conclusión correcta. Los eruditos bíblicos también pueden defender las enseñanzas de la Biblia de una manera más técnica y elaborada de los ataques de aquellos que poseen una educación especializada. Ellos son los guerreros especializados, llamémoslo así, en la apologética, ¿no? En defender la fe que ha sido dada una vez a los santos y defenderla con herramientas, defenderla con argumentos que el mismo mundo usa a veces, pero estos hombres han sido capacitados de esa manera que lo pueden hacer.
Estos eruditos, maestros, teólogos, académicos, pueden suplementar el estudio de la Biblia para el beneficio de la Iglesia en general. Definitivamente hombres como Wayne Grudem, como eh, por ejemplo Schaffer y otros teólogos más de gran calibre, como R.C. Sproul, que hace poco ya pasó a la presencia del Señor, y hombres que han pues dedicado su vida, John Stott y muchos más, que han dedicado su vida a estudiar las escrituras y enseñarlas, definitivamente son de gran bendición. Y han sido y serán los siguientes hombres que Dios levante, ¿no? Para el cuerpo de Cristo. Así que nuestro agradecimiento eterno a estos hombres que han tomado el desafío, que tomaron el desafío de aprender, de estudiar la Biblia, y el reto ahora a nosotros, ¿verdad, hermanos? Que nos ha tocado en este tiempo servir al Señor, de ser estudiosos de la palabra de Dios, de ser aprendices, de ser personas que estemos siempre allí aprendiendo, buscando saber más para poder explicar mejor también y enseñar mejor y vivir mejor como Dios manda. Bueno, hermanos, este ha sido el tema de hoy con respecto a las implicaciones de la inspiración, y solamente quiero dejarles con la tarea de la próxima semana. Hay una lectura que deben de realizar un análisis acerca de la autoridad de la Biblia y realizar un arqueo del libro de Malaquías, capítulo 3, versos 6 al 12, un texto que ha sido usado, abusado y manoseado por muchos predicadores de la teología de la prosperidad, y que yo quisiera, hermanos, que en esta oportunidad podamos analizar justamente para ver qué es lo que realmente enseña la Biblia y no caer en errores de interpretación como muchos de estos hombres han caído. Bueno, les dejo entonces, hermanos, para que tengan la semana para estudiar. Me parece que en estos días hay por ahí unos días libres, aprovechenlo, descansen y continuamos la siguiente semana con este curso. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga.